cantidad de estímulos y la cantidad de agentes que pueden inhibir. Algunos los van a considerar fisiológicos, otros ya lo van a ver en otros cursos, pero solamente quiero decirles que no es solamente la glucosa, la fructosa también, los aminoácidos también, ácidos grasos también, o sea, hay elementos que también pueden condicionar exceso de secreción de insulina. ¿Y qué pasa cuando no hay insulina? El desastre metabólico, ¿no? Cuando uno comprende esto, comprende por qué sucede todo este desastre metabólico cuando no hay insulina. Cuando no hay insulina, no hay anabolismo. No hay insulina, no hay anabolismo. Entonces, si no hay anabolismo, hay catabolismo. Ese catabolismo es de carbohidratos, proteínas y lípidos. Todo esto ustedes lo van a revisar, ¿no? En un seminario especial, ¿no? Pero tengan en cuenta que la degradación de grasas no solamente va a ocasionar más glicerol al hígado para que se produzca glucosa, sino va a producir, ¿qué cosa? Ácidos grasos que van a producir cuerpos cetónicos, ¿no? Y que son una alternativa como combustible energético. Eso lo vamos a ver también en una clase especial. Pero esa es la falta de insulina. Por eso es importante la insulina en el funcionamiento del cuerpo. Recuerden que la insulina también tiene que estar dentro de lo normal. Si falta, hace daño. Si está en exceso, hace daño. Hace un mes acaba de salir un trabajo muy interesante que demuestra que esas personas que tienen hiperinsulinemia, ¿no? Afecta unas proteínas desacoplantes, ¿no? Que están en la membrana interna mitocondrial, ¿no? Esas proteínas desacoplantes generalmente inhiben la fosforilación oxidativa en la cadena respiratoria y hacen que se libere más calor. Entonces altera esas proteínas, la hiperinsulinemia, y hace que no se pierda energía y se ahorre. Y eso sería un condicionante en esas personas que tienen gran exceso de peso. O sea, la hiperinsulinemia también tiene efectos metabólicos dañinos, ¿no? Entonces eso también es importante considerar. ¿Bien? ¿Listo? ¿Están despiertos o no? Hormonas contrarreguladoras. Miren, ahí está la clave de cada hormona: glucago, epinefrina, cortisol, hormona de crecimiento. Les voy a contar un chiste mejor a ustedes. Ayer hablando, no es un chiste, pero ayer en mi consulta particular, para que vean cómo el nivel de paciente ya no es el de antes. Antes los pacientes eran sumisos, o sea, la relación médico-paciente así, ¿eh? Uno decía A, y el paciente B, C, D, ¿no? Obediente. Ahora no. La relación médico-paciente así es. Ayer en mi consulta va una madre sin su hijo, sin la niña, y me dice: doctor, vengo para que me dé una segunda opinión. Yo le escucho: sí, dígame. Quiero que me dé su segunda opinión con respecto a mi hija que tiene pubertad precoz. Le han hecho estas pruebas de GNRH, le han hecho su tomografía, y yo he leído que en esta y comienza a decir: yo diría hasta mejor que un residente. Entonces, la madre bien ilustrada, usted sabe que tiene que leer, ha tenido que leer bastante. Y lo que más me llamó la atención, miren, la avidez de conocimiento de la señora. Y además he venido con usted porque he leído uno de sus artículos. Usted habla en uno de sus artículos de pubertad precoz transitoria. Y eso yo quiero saber si mi hija tiene, si es transitorio o no. Y miren, la capacidad de lectura que tenía esta señora, ¿no? Miren el nivel, ¿no? Y que me habló de una manera de fisiopatología, ganas de aprobarla de fisiopatología, ¿no? Y al final yo le expliqué, y al final le dije, pues le corroboré lo que le decía. Había ido justo a otra pediatra endocrinóloga, que es mi asistente, que trabaja en la San Borja, y yo le dije: bueno, a mí me halaga eso, porque la señora dice: estoy contento con lo que me ha dicho la otra doctora, pero quiero su opinión. Entonces, al final, por supuesto, le dije todo lo que había dicho la doctora, ¿no? De la San Borja, le dije exactamente igual. Y al final le redondeé: pero yo quiero saber si tengo que darle tratamiento, porque está desesperado. Y lo que le dije ya fue parte de una expresión que dice: si fuera mi hija, yo le daría tratamiento. Doctor, muchas gracias, usted es muy amable, ya me dijo todo lo que quería saber. O sea, a veces crea esa inseguridad cuando el médico no sabe hablar o expresar la expresión. Por eso yo les digo, cuando hagan seminario, aprovechen en expresarse, en comunicarse.
sea, sepan hablar. Y cuando hablen, sean creíbles, pues. No lo digan con duda. Es como cuando se van a declarar a una chica y dice, mi amor, te quiero con todo mi corazón. No, mejor con todo mi cerebro, porque mi tasa metabólica más alta. ¿No? Es diferente, mi amor, ¿está conmigo? Así, ¿no? A eso me refiero. O sea, el médico tiene que saber expresarse, tiene que saber comunicarse. Porque al final y al cabo, de alguna manera somos líderes de opinión, ¿no? O sea, al paciente, algunos pacientes creen que uno es como Dios, ¿no? Claro que no lo somos, tenemos todos los defectos del mundo. Pero sí es importante conservar esa imagen, y no la imagen deteriorada de los últimos años, donde aparecen pues médicos en los medios de comunicación haciendo una u otra cosa. Y cuando aparecen esos médicos en el medio de comunicación, yo me pongo así. Yo digo, que no sea de Villarreal, que no sea de Villarreal, que no sea de Villarreal. Así me pongo. Porque si es de Villarreal, me deprimo cuando veo a los egresados de Villarreal que están metidos en el pueblo. Felizmente la mayor parte no son. Bien, cierro paréntesis. ¿Se hacen despertado? Después le cuento otro chiste. Las hormonas contrarreguladoras son hormonas hiperglicemiantes. Y miren, promueve la glucogenólisis. Es lógico. ¿Por qué promueve la hiperglicemia? Porque degrada glucógeno e inhibe la síntesis de glucógeno. O sea, evita que se acumule y favorece que se elimine. ¿Y por qué hace eso? Porque incrementa la actividad de las enzimas que tienen que ver con la gluconeogénesis, ¿no? Glucosa 6-fosfatasa, ¿no? Miren, glucógeno fosforilasa, que es la que degrada el glucógeno, y la glucógeno sintetasa, que tiene un efecto dual. Sí. Hay un efecto dual acá, porque son algunas hormonas que actúan así y otras en sentido contrario. Pero este grupo de hormonas se le llama contrarreguladoras porque son contrarias prácticamente a la acción de la insulina. Así comienza en bioquímica y así termina. Bien, sigamos. Inhibe la utilización de glucosa y promueve la gluconeogénesis de glicerol. ¿Por qué? Miren, ¿qué enzimas intervienen? ¿Enzimas de qué vía metabólica son estas? De la gluconeogénesis. Así es. Las 3 vedettes de la gluconeogénesis. ¿Recuerdan? Está incrementado. Para los varones, 90, 60, 90. Para las mujeres, ojos celestes. ¿De acuerdo? A veces cuando son muy bellos ya, muy bello, gay. Bien. Y ese es un cuadro que resume más o menos lo que estamos diciendo en cuanto a los efectos metabólicos. Esto lo vamos a pasar. Es lo mismo, ¿ya? Esto es lo mismo. Pero con la epinefrina, ustedes van a aprender que la epinefrina o las catecolaminas también son hiperglicemiantes, básicamente porque degradan el glucógeno, ¿no? Entonces, el glucógeno que se acumula tanto en el hígado como en el músculo y también estimula la gluconeogénesis, la glucólisis y la movilización de ácidos grasos. Miren, este es un ejemplo, no sé si lo pueden ver, un ejemplo bien claro, cómo el estímulo externo estimula el sistema nervioso central y este estimula la médula suprarrenal para producir adrenalina. La adrenalina actúa sobre su receptor y estimula la adenilciclasa. La adenilciclasa degrada el ATP en AMP y el AMP activa una quinasa, una proteína quinasa. Esta proteína quinasa activa una fosforilasa y esta fosforilasa hace que otra fosforilasa B se active y esta es la responsable de la degradación de glucógeno a glucosa, que finalmente sale a la sangre. De esa manera es que la catecolamina produce liberación de glucosa, ¿no? Eso es lo que sucede como ejemplo de cómo son los eventos que vienen después de la interacción de la hormona con el receptor. La hormona de crecimiento, como vamos a analizar en el capítulo hormonas, tiene varios efectos metabólicos. Acá vamos a decir simplemente que tiene un efecto antiinsulínico, a pesar de que transitoriamente puede disminuir la glucosa, pero es un efecto antiinsulínico y por eso es que es hiperglicemiante también la hormona de crecimiento. Los glucocorticoides también vamos a hablar de eso, ¿no? Más adelante, pero acá tenemos que decir que estimulan la gluconeogénesis e inhiben la captación de glucosa. Esos son los glucocorticoides. Por eso estimulan la hiperglicemia, son hiperglicemiantes. Y este esquema refleja exactamente lo que quiero decirles.
Si ustedes se fijan en la parte superior, acá, la glucosa elevada produce secreción de insulina y esto estimula el consumo de glucosa. La glucosa baja estimula la secreción de glucagón y esto hace que se inhiba el consumo de glucosa y se libere glucosa a la sangre. O sea, hay un efecto antagónico. Insulina, hormonas contrarreguladoras. Insulina, glucagón, sobre todo, que reflejan por qué la glucosa se mantiene dentro de lo normal. Cuando una persona tiene glucosa baja, entonces ustedes tienen que recordar cuáles son estas vías metabólicas para comprender. Hace un momento, por ejemplo, el doctor Saldívar me contaba que su nietito había tenido un desvanecimiento ayer, ¿no? Y no había tomado desayuno y no había almorzado hasta las 3 de la tarde, ¿no? Se desvaneció. 5 años se desvanece. Entonces inmediatamente uno se acuerda. Ayuno prolongado puede ser glucosa, pero ¿por qué va a producir hipoglicemia el ayuno prolongado? ¿Qué dice que su mecanismo de regulación no está funcionando? Entonces, pero primero uno tiene que preguntar, ¿ingirió medicamento? ¿No? Claro. ¿Se golpeó? ¿No? O sea, los antecedentes. Pero uno ya va pensando en las vías metabólicas, para que vean que uno, ese raciocinio tienen que instalarlo ahora, para que ustedes comprendan más adelante por qué sube la glucosa o por qué baja. En el caso que baje, es porque está sucediendo algo ahí. O simplemente no ha ingerido alimentos y no es capaz de tolerar el ayuno prolongado. Puede ser si también. no tolera ayuno prolongado a los 5 años, eso puede ser ahí hipoglicemia Desencadenante, sí. Que se da en esa edad. Entonces uno debe comenzar con esta base, recordando cuán importante es la regulación de glucosa. Miren, el incremento de azúcar en la sangre, ¿no? Miren cómo acá produce liberación de insulina, ¿no? Y esta es la que va a regular la glucosa hacia abajo, ¿no? El glucagón, por supuesto, tiene efecto contrario, que incrementa la glucosa en sangre, ¿no? Y la insulina también tiene que ver con esto. O sea, la relación antagónica entre insulina y glucosa va a diferentes niveles. En el mismo páncreas, vamos a ver más adelante cómo se regula, pero el efecto es en la circulación de glucosa en sangre, que hace que la glucosa que esté elevada baje, o la glucosa que está baja se eleve. Estos esquemas son prácticamente parecidos, pero el mensaje es el mismo. Miren, la glucosa baja. ¿Qué pasa con el páncreas? Si la glucosa está baja, ¿la insulina se secreta más o menos? Menos. ¿El glucagón se secreta más o menos? Más. Claro. ¿No? ¿Para qué? Para favorecer la gluconeogénesis y tratar de regular la producción de glucosa. También hay sensores periféricos que activan el sistema nervioso central, la adrenalina, la epinefrina, y ahí vienen ya pues otros eventos. Pero la idea es, miren, si hay hiperglicemia, ¿quién sale? ¿Insulina o glucagón? Insulina. Si hay hipoglicemia, ¿quién sale? ¿Insulina o glucagón? Glucagón, así es, ¿no? Si hay hiperglicemia, ¿quién sale? ¿Insulina o hormona de crecimiento? Insulina. Si hay hipoglicemia, ¿quién sale? ¿Insulina o hormona de crecimiento? Hormona de crecimiento. Por eso que hay hasta un test de hipoglicemia para secretar hormona de crecimiento. Ahora, ¿cómo es que la célula beta percibe la glucosa en sangre? ¿Es solamente la glucosa que está circulando? No es la glucosa que está circulando. Miren, cómo la célula beta, cuando nosotros ingerimos los alimentos, hay alimentos que llegan al tubo digestivo y llegan al tubo intestinal delgado, al intestino delgado. Al llegar al intestino delgado, y especialmente aminoácidos, miren, despiertan dos hormonas que se llaman incretinas. Solamente ustedes han escuchado las incretinas. Esas incretinas, ¿qué cosa es lo que hacen? Ya van avisando a la célula beta, oye, despierta, ya viene la masa de glucosa. Se despierta la insulina para secretar, o sea, la célula beta para secretar insulina y después se absorbe la glucosa. O sea, esos eventos de coordinación son importantes recordar y son eventos fisiológicos ante la presencia de alimentos en el tubo intestinal. Miren cómo se regula la liberación de insulina. Por eso es que en la actualidad, para estimular las células beta que están medias adormecidas en el diabético tipo 2, se utilizan análogos de estas sustancias para estimularlas y producir insulina. Son las famosas incretinas. Y acá está. Por supuesto que los niveles de glucosa tienen signos de alerta. Y el signo de alerta está más hacia abajo. ¿Cuál es más grave? ¿La hiperglicemia? Ambos son graves.
Pero ¿cuál es el que produce la gravedad más inmediata, de emergencia? ¿Hipoglicemia o hiperglicemia? Hipoglicemia. Así es, hipoglicemia. El sábado, por ejemplo, estábamos con un diabético que tenía 4 años, ¿no? Y el residente desesperado que baje la glucosa, desesperado que baje la glucosa. Digo, no, anda, déjalo. Preferible que esté en hiperglicemia que en hipoglicemia, hasta que aprenda a manejar la insulina. Porque la hipoglicemia lo puede matar, la hipoglicemia no lo va a matar en semanas. Entonces, ese concepto tiene que llevar acá. La hipoglicemia tiene manifestaciones neurológicas, ¿no? Uno comienza a sudar la mano, es decir, en cambio cuando hay hiperglicemia, a veces no siente nada, ¿no? En cambio cuando hay hipoglicemia sí comienza hasta a convulsionar por hipoglicemia y daño cerebral por hipoglicemia. Así están algunos. Bien, esto ya lo han visto, creo. Presenté esto la vez pasada, ¿no? Creo que sí. Recuerden esto va a estar en el cerebro de ustedes, va a estar de una manera de imprinting, bien fijo. Con fósforo les voy a meter esto para que piquen. De frente. ¿No? Miren cómo las proteínas producen alanina, ¿no? Cómo se produce ese aspartato, oxalacetato. Miren, ¿a dónde va el oxalacetato? A fosfonol piruvato. ¿Para qué? Sí. Para ahí saltearse esa vía y utilizar la vía glicolítica al revés, ¿no? Listo. Eso también les enseñé, ¿no es cierto? La insulina favorece la entrada de glucosa, piruvato, piruvato va a formar oxalacetato y acetilcoenzima A y el idilio amoroso, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Poderoso el oxalacetato. ATP. Recuerden que el ATP es mediado por la cadena Respiratorio. respiratoria. Acá también insulina, glucosa, piruvato, y el piruvato entra a la mitocondria, ¿no? Forma oxalacetato. A veces lo que vemos no es lo que hacemos, ¿no? O sea, porque parece que estuviera jugando un pito, ¿no? Están haciendo sus movimientos normales, lo que pasa es que la foto la agarró justo cuando estaba, ¿no? ¿Preguntas? ¿Preguntas? Pregúntale. Ya, ahí quedamos.